Ya va, su merced. No, pero Bueno, antes su por eso, merced. no, antes por eso dejemos a Mafe de modelo, porque pues como ella de pronto es la que puede tener más problemas, basémonos en el tuyo, Mafe. Profe, sino que estoy en este momento conectada desde el celular porque el computador no me quería tomar internet. Pero pues ya está abriendo, ya estoy abriendo el Meet desde acá. Pues Ah, me bueno, esperan un Liz. momentito. Ah, no, entonces hagámosle pues con Paula. Y el que quiera mazamorra me avisa que ahí está pasando. Ay, profe, por favor, acompáñela que no me gusta mucho la Mil de mazamorra. Entiendes que yo no como mazamorra, es de las poquitas cosas que no como. Uy, yo sí, y como si no hubiera un mañana. Profe, Mm, ¿cómo mm. así que no? Eso es imposible, profe. A mí me Uy, gusta no. la mazamorra fría en la A mi nevera, niña de caliente nevera. como sea. No, no, ese sabor no me. Profe, en la costa se la comen disque caliente y se Yo la me la comen como de caliente. noche. Yo me Pues la como digamos también que caliente. pasa alguien disque vendiendo, pero en la noche y la venden caliente. Claro, porque menos está en el día en la costa tomándose algo caliente. Una mazamorra caliente. Pero tiene otro nombre y es con maíz blanco. Masato. No, es como mazamorra, pero tiene otro nombre, pero es maíz blanco. Otro nombre, vea pues. Me lo contó Estela. Ah, ah. Buena Ahora costeña. todo tiene sentido. Listo, Listo, profe. listo, muchacho. Entonces vamos a basarnos en el de Paula. Entonces, Paula, déjame ver ya donde tenga la carpetica descomprimida de las actualizaciones. Correcto. Entonces, eh, entramos ahí a la carpeta que dice Tía Portal versión 13 SP1, que es Support Package. Es paquetico adicional de elementos. Entramos a la segunda carpeta que dice TIA SP1 y simplemente ejecutamos el último archivo como administrador. Mafe y Sebas, sí, sí, Profe, está sí lo hizo. frenado el computador. Ay, fue pucha, y eso. Pues porque lo puse a cargar, entonces temas que es eso, ya lo desconecté, a ver si era eso. No, ya está respondiendo. Ah, bueno, entonces sí era eso. De ti aporta la carpeta que pesa como 11 y algo, ¿cierto, profe? Correcto, esa misma. Profe, Señor. ¿qué pasa si por accidente borro esa carpeta? Eh, pues sería un accidente muy inoportuno. Es que será un accidente que le cuesta la materia. No, no, para nada, pero sí es verdad, Cevitas. Ah, no, profe, descansé, ya la vi. Profe, le voy dando aquí en D. No, Piripi, esperemos un segundo de los compañeros, porfa. ¿Está bien? Gracias. Eh, Entonces, Mafe y Sebas nos avisan cuando estemos en esta Bueno, en el mismo profe, pantallazo de yo Pablo. les aviso. Gracias. Listo, profe. Perfecto, entonces solo necesitamos a Mafe.
Mafe, ¿cómo vas? Ya voy, profe. Eh, Ay, no, abrí la que no era. Profe, sí, yo no sé por qué siempre me falla el computador cuando estábamos en su clase. Pues es que está cargando, miren. Ay, espere, yo miro qué cámara. Ay, ¿cuál abrí? Profe, ¿cómo volteó la cámara? No, no aparece la opcioncita genérica de derrotar. Profe, pasó algo, es que mi hermano tuvo una urgencia. Claro. Ya estoy aquí, ¿qué pasó? ¿Qué hago? Listo. Entonces, Mafe va, bueno, vas a mirar lo que vamos a hacer. Simplemente, pues, la opción es muy básica. Next, español o el idioma que deseen. Me gusta este. Perfecto. Ese, siguiente. El primer checkbox que dice sobreescribir archivos sin consultar. Y siguiente. Y allí, pues vamos a esperar un ratico. Entonces, mientras tanto, me presta la cámara y iniciamos clase y me avisan cuando eso se descomprima. Ok. Listo. Entonces, la vez pasada vimos alguito del controlador desarrollado por Moray y Zafiro, ¿sí? Que se basa en el modelo de la planta, el modelo matemático de la planta. Dijimos que tenía ciertas restricciones, ¿sí? Puesto que el modelo tiene que ser perfecto o un modelo muy, muy bien definido. Y vimos cómo podemos organizarlo de forma que tenemos dos parámetros de ajuste. El primero, que era la ganancia K, que nos permitía darle más aproximación hacia la referencia. Y la segunda, que era el parámetro lambda del filtro. Sí, que el filtro era para hacerlo propio, un sistema propio. Es decir, que el numerador por lo menos sea igual que el denominador. Y ahora vamos a ver cómo, cómo llevar ese controlador IMC a una forma estándar, a una forma PID estándar. ¿Sí? Entonces vamos a ver, bueno, a un PI, a un PID, y todo esto dependerá, obviamente, del tipo de modelo. Bien, es un poco diferente. Vamos a usar, inclusive, en la misma estructura, el mismo concepto, pero vamos a basarnos en un solo filtro. ¿Sí? Entonces, bueno, nos dice que el diseño del controlador basado en modelo. Entonces, primero, restringe el controlador a una forma PID. PID pues, en su genérico puede ser un PI o un PID. Ya habíamos visto esto, que requiere un modelo de proceso que se utiliza para determinar la forma del controlador, así como los parámetros de ajuste. No se limita a los modelos con tiempo muerto. Esto lo vamos a ver en una próxima clase. ¿Sí? Que puede haber modelo y con tiempo muerto. Pero el tiempo muerto no lo eliminamos ni nada, sino que lo hacemos parte del análisis. Entonces hace un uso completo del modelo disponible. Entonces así tenga tiempo muerto, nosotros podemos remodelar ese tiempo muerto a través de algo que se llama la aproximación de Padé. Y ahí vamos mirando en otros. Y vamos a notar que es una forma
de hacer un controlador muy eficiente y en general o en su concepto con 0% de sobrepaso y con un único parámetro de ajuste que va a ser el parámetro lambda, ¿sí? Es decir, que todo el análisis y todo se nos convierte en la modificación de un solo parámetro, porque el otro hace referencia al sobrepaso máximo, y como el sobrepaso va a ser 0, entonces solo nos va a quedar el tiempo de estabilización. Entonces realmente vamos a llegar a unos parámetros, de ajuste muy buenos, ¿sí? Con 0% de sobrepaso y con el ajuste del tiempo basado en lambda. ¿Sí? Vamos a ver cómo es más o menos la metodología. Entonces, vamos a basarnos en la función de transferencia deseada de lazo cerrado. Entonces, esa función de transferencia de lazo cerrado la vamos a denominar G sub D o GD. Y se especifica de manera que el GC, es decir, ya el controlador final, ¿sí? O resultante, tiene un único parámetro de ajuste con un efecto fácil de entender sobre la estabilidad y el rendimiento en lazo cerrado, ¿sí? Entonces, todo el PID, el análisis, planta y todo, se va a reducir a un único parámetro, ¿sí? Y si GC es implementable, no requiere predicción y tiene la idoneidad adecuada. Entonces vamos a ver dos cositas de la palabra implementable. Tenemos entonces acá un tipo de controlador, ¿sí? Y el tipo de controlador podemos tenerlo casi de dos formas. Uno, cuando el controlador es propio, es decir, que el grado del numerador es mayor o igual al grado del numerador. El grado del denominador es mayor o igual al grado del numerador. Lo que implicaría que el controlador PID, el controlador final PID, es simplemente un PI, es decir, no tiene control derivativo. Cuando logramos hacer o cuando el resultado final más bien nos diga que los dos, que el denominador y el numerador son iguales o el denominador mayor, es simplemente un PI. Así de simple. Pero si n, es decir, si el grado del denominador es un grado inferior al del numerador, es un controlador impropio, como controlador, ¿sí? Lo que simplemente implica en esta nueva metodología sobre los PID, que va a ser un PID, es decir, que tiene control derivativo. Entonces, el controlador va a ser impropio, porque simplemente lo vamos a llevar a una forma de PID estándar. Recuerden que el PID estándar es pues impropio. Vamos a ver si lo tengo por acá. PID. Acá hay un... acá al final. Sí, recuerdan, ese es nuestro PID estándar, ¿sí? Aunque no resuelto, pero implica que simplemente arriba cuando hagamos toda la, ¿cómo se dice? Toda la álgebra. Cuando hagamos toda la álgebra van a quedar dos ceros y un solo polo, ¿sí? Lo que pues, nos conlleva al problema anterior de sistemas impropios. Sin embargo, es un PID estándar y nosotros lo podemos llevar a esta forma. ¿Sí? Entonces, más allá de la forma y de todo esto, vamos a hablar de numerador y denominador, grados máximos. Si son iguales o el denominador es mayor, es un PI. Y si el numerador es un grado mayor al denominador, es control PID. Es decir, que adicionalmente tiene control derivativo. Pero si el grado del denominador es 2
grados menor al del numerador, el controlador es impropio y requiere la segunda derivada de la salida medida. Y ese ya es totalmente no implementable. Sí, entonces vamos a ver. Entonces vamos a seleccionar una función de transferencia en lazo cerrado. Eso es CLTF, Closed Loop Transfer Function. ¿Sí? Función de transferencia en lazo cerrado. Inclusive las siglas son totalmente al revés. ¿Sí? La elección común de comportamiento no la da y por eso es que decimos que esta metodología tiene cero sobrepaso, es porque nuestro comportamiento deseado en lazo cerrado es de primer orden. Como es de primer orden, nunca tendrá sobrepaso, ¿sí? En su concepto y en su implementación básica. No tendrá sobrepaso máximo, porque es de primer orden. Entonces, este es nuestro filtro, nuestra función de transferencia en lazo cerrado será este filtro realmente, ¿sí? Y al final vamos a llegar a que sin importar el sistema si es de primer o segundo orden, vamos a llegar a esta misma ecuacioncita. Ahorita vamos a ver cómo llegamos. Simplemente que el controlador es la inversa de la planta multiplicado por 1 sobre lambda S. Este es el controlador y ya vamos a ver cómo llegamos a este. Entonces nos dice, si lambda es mayor a cero, bueno, con lambda mayor a cero más bien, es la constante de tiempo deseada del lazo cerrado. ¿Sí? Entonces, lambda, que va a ser nuestro único parámetro, simplemente va a ser el tiempo en lazo cerrado. Entonces, que uno quiere controlarlo en 10 segundos, entonces varía ese lambda. No, que en un segundo, simplemente varía ese lambda. Y sabemos que siempre el sobrepaso será cero. Control Profe, optimizado totalmente. Dime. me está pidiendo que reinicie el computador. Listo, entonces no lo reinicias todavía, a ver si a Sebas y a Mafe les dice lo mismo. Profe, ya tengo todo listo, sino que era para preguntarle que cuál carpeta era. Es que, ve, cuál dentro de la carpeta era. Es que como se me cerró todo. Sí, compárteme pantalla y ya te digo. Profe, Bueno, mientras explique, voy a ir reiniciando porque dice que no instala sino reinicia. Sí, sino que si a ellos les pide era para que todo reiniciara al mismo tiempo. Pero es que el computador desea reiniciar en 2 segundos. Listo, entonces ve reiniciando y ya nos vemos, Pablo. Listo, Mafe, entonces compártenos pantalla. Listo, Mafe. Esa es la carpetica que dice Tía Portal, esa que tienes seleccionada. ¿Sí? Vas a entrar a la segunda carpeta y ejecuta el último archivito como administrador. Sebas, ¿cómo le fue? Next. Bien, profe, ya me apareció para dar el otro paso. Excelente, y no le pidió reiniciar. Ve, profe, no he mirado, estaba esperando a alguien ahí que todos estuvieran al día. Perfecto. Sobre escribir archivos sin consultar, el primer checkbox y siguiente. Y ahí es donde ya vamos a esperar. Vamos a ver si al final también te pide reiniciar, al igual que a Paula. Quizás. No, profe, no me pidió No. reiniciar, me pidió Bueno. cerrar todos los programas para seguir con la instalación. ¿Qué programa le pidió cerrar? Ya le digo, profe. Listo, si quieren nos comparte pantalla. Ve, profe, este mulito. Bueno, no, ahí estamos bien. Entonces ahí vamos a esperar un momentico a Pablo. Vamos a ver a Mafe cómo le va. ¿Bien? Listo, profe. Démosle un segundito a Paula que se vuelva a conectar y continuamos con la clase.
El mío dice descomprimiendo paquetes, algo así. Sí, Piripi, y se va a demorar un El ratico ahí. descomprimiendo el paquete. Sí, sí, no, no hay problema. Profe, ¿cómo le fue a usted con los otros parciales, con los otros muchachos? En general, un poquito decepcionante, pues bien, pues yo entiendo que esa metodología es un poco más pesada para ellos y más que a ellos, pues sí les sería un poquito más duro que a ustedes. Me refiero pues con talleres, con saturación de trabajos. Ah, Entonces, entiendo. ellos sí están un poco más saturados y pues con menos tiempo. Sí, eso lo notamos con lo de las asesorías, que todos los días asesorías. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, pero muy poquitos perdieron el corte. Pero siempre es muy complicado, ¿cierto, profe? Tener un manejo así. A usted también le ha tocado No, muy duro, profe, mandar, que doblegar el trabajo. Le ha tocado. que hace, sí, sí, totalmente doble, inclusive yo creo que hasta triple, porque yo estoy trabajando de 12 entre 12 y 14 horas diarias, sábados, domingos, festivos, o sea, Festivos. una cosa loca, porque además de todo lo que son las clases, nos han pedido mucho informe, mucho formato, evidencias, todo, o sea, ha sido muy, muy complicado. Profe, ustedes también les hacen encuesta para preguntar cómo les está yendo. Pues como Total, para, ¿sí? sí, todo. Sí, porque acá a nosotros también como que nos mandaron una encuesta para saber cómo nos había ido en semana de parciales y eso. Bueno, Ahí qué volvió bueno. doña Paulina. Listo. Eh, bueno, entonces, mientras Mafe le descomprime, entonces vamos a continuar. Sí, y Pablo, te abrió una ventana emergente. Profe, apenas está prendiendo el computador. Fui un poquito inteligente y me metí desde el celular. Ah, bueno, bien, bien. Entonces, supuestamente, él de forma automática debe abrir la ventana de Siemens para continuar con la instalación. Entonces, ahorita lo miramos, ¿sí? Nos avisas cuando prende el computador y te salga esa ventana. Profe, pues ya prendió el computador. Ay, no, ahora lo que falta, dos Paulas. Salió dos Paulas, dos ventanas. Paula, no se vaya, Paula. Ay, yo hablando aquí con el micrófono apagado. Que ya me pasé al computador y que no hay ninguna ventana. Ah, pero mira, estoy Bueno, cargando algo. Esperemos un momento. listo. Eso, yo creo que va a ser esa. Por el momento vamos a continuar con la clase y ahorita ya retornamos. ¿Sí? Listo. Entonces, les decía que entonces va a ser, primero la elección va a ser un filtro de primer orden. Por eso nunca va a tener sobrepaso, porque es de primer orden. Lo segundo es que todos los controladores se nos van a reducir a esta fórmula. Uno sobre la inversa de la planta, mejor, uno sobre la planta, es decir, la inversa de la planta por uno sobre lambda S. Que lambda es la constante de tiempo en lazo cerrado. Listo. Que GD es estable para todo lambda positivo. ¿Sí? Es decir, GD, recuerden que es la respuesta en lazo cerrado y GC es el controlador final. GD tiene una ganancia de estado estable que garantiza un rendimiento sin offset debido a la acción integral en GC. Sin offset quiere decir sin error en estado estable. Más voy a modificarlo para colocar eso. Sin error en estado estable. Es decir, llega a la referencia. Debido a la acción integral. Pues si notan arriba, la planta y la inversa y todo eso está multiplicado por lambda S. Es decir, un integrador lo que asegura siempre llegar a la referencia. ¿Sí? Y finalmente, la velocidad de respuesta en lazo cerrado está determinada por lambda. Bien, listo. Entonces tenemos acá cómo es que se hace.
¿sí? Del concepto que vimos la semana pasada o antepasada, ¿sí? Que es este, que es Q, que es el controlador, y viene en esta estructura, ¿sí? En serie, obviamente con la planta, y la planta restándose con el modelo. Se supone que si el modelo y la planta son muy similares, esta resta va a dar 0. ¿Bien? Pero más allá de eso, entonces tenemos este montaje de acá. Tenemos que acá tenemos nuestra planta original, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el ejemplito está con K sobre tau S más 1. ¿Sí? Aquí puede ser cualquier tipo de planta. Cualquier tipo de planta es, por ejemplo, esta tablita está ahí pues, en las diapositivas. Por ejemplo, está estandarizado para hasta la O. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 diferentes plantas. ¿Sí? Entonces acá puede ser cualquiera de 15 modelos. ¿Sí? Y abajo simplemente se le resta el mismo modelo de la planta. ¿Sí? Y el controlador, ya lo habíamos visto, es simplemente la inversa de la planta por el filtro. Profe, qué pena. ¿Sí? Por planta hay un controlador, o sea, son 15 plantas y 15 controladores, ¿no? O, Correcto. Sí, pero esos controladores simplemente se reducen a un PI o a un PID. Sí, esos son. Dependiendo, como lo que estamos viendo es como volver este IMC un PI o un PID. Sí, es lo de hoy. Ya la semana pasada vimos cómo trabajar solo con el IMC. Pero esta vez ya vamos a ver cómo llevarlo a una representación estándar. ¿Sí? Entonces, si nota la tablita, dependiendo del modelo de la planta, aquí están los parámetros KP, TI y TD. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el análisis para una planta, bueno, para dos plantas, vamos a hacer el análisis para demostrar por lo menos el A y el B. ¿Sí? Caso A y caso B. Y de ahí para abajo ya seguimos usando las tablitas. Entonces ya se imaginarán cuál va a ser el taller. demostrar No, las no, no. 14. No, demostrar no, simplemente aplicar. Aplicar y simular. Listo, entonces tenemos que con el concepto lo hacemos todo. Entonces tenemos que Q que es el controlador, que solo es este bloquecito de acá, era la inversa de la planta por el filtro. ¿Sí? Entonces véalo acá. Inversa de la planta, obviamente esta es la planta, entonces esta es la inversa por el filtro, y vea el filtro acá. ¿Sí? Entonces esto es lo que nosotros llamamos Q, acá del principio. Entonces tenemos Q, tenemos G y G', que son la planta y el modelo. Obviamente, si lo hicimos bien, si está bien modelado, estos dos deben ser iguales. Si notan, es más menos. Y entonces ahora dice acá, ¿qué es rearranging? ¿Alguien sabe de pronto este rearranging qué es? No, yo no rearranco. Pues mira que a mí también me tocó buscarlo porque me pareció una palabra tan rara. Y es simplemente reorganizando o reordenando. ¿Sí? Entonces simplemente reorganizan de forma tal que lo que nos va a generar es el controlador final. Dime. Terminó de cargar y me salieron unas opciones ahí. Perfecto. Mafe, ¿cómo va tu descompresión? Como que estaba comenzando a instalar ya porque ya aparece la página principal de Siemens instalando. Dice ¿Sí? 11%, iniciación 11%. Ah, qué me pucha, entonces nos adelantó Mafe. Sí. Listo, Pues sí. listo. ¿Comparto pantalla, profe, o no?
No, no, ya antes Paula, comparte pantalla y Sebas pone cuidado para que alcancemos a Mafe. Entonces, Paula se fue, porque fue Sebas. Ah, ya sé. Ah, no, no sé dónde nos fue. Listo, No, vale. Entonces, comparte pantalla. Entonces, para Sebas, no sé, Mafe, por qué no le apareció esta pantallita, pero bueno, entonces ahí le damos siguiente, le damos modificar y actualizar, siguiente, o sea, verificamos que esté haya chequeado, siguiente, español o el lenguaje que quieran, siguiente, Ale, verificamos que todos estén chequeados y le damos siguiente, acepto, confirmo, los dos checkbox de abajo, siguiente, acepto, siguiente, y modificar. Y ahí ya él va a empezar a instalar unos paquetes adicionales. No sé, Mafe, por qué no le habrá pedido esto. Cerita, ¿me puede confirmar si ya empezó ahí a instalar así como ellas? Sí, profe, dice que esperes unos minuticos. Ah, bien. Bien, Mafe, me preocupa que a ti no te lo haya pedido, pues pero bueno. le muestro pantalla, pero pues ahí dice Bueno, sí, iniciación, dale. toda la pantalla. Ya está mostrando, sí. Sí. Mire, profe, pues dice iniciación y así es que se... Ah, ya se está iniciando, es la pantallita donde ellos acaban de estar. Ah, Ya, por antes eso, démosle un segundo. No, no, por no, eso yo decía, ya, tranquila. Quédate un segundo, eso. Ahí, siguiente, el lenguaje español, sí, siguiente, 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 español, siguiente, siguiente. siguiente. Ahí antes de eso era donde le había pedido reiniciar a Paula, ¿cierto? Más o menos. Acepto, confirmo, sí, ahí fue Antes donde de antes de eso, sí. Listo. Luego en el siguiente acepto. Siguiente. Y Modificar. modificar, ¿no? Correcto. Bien, ya todo le está instalando la siguiente actualización. Yo creo que ya cierto, sí. Listo. Mientras eso instala, 47 minutos. perfecto. Mientras eso instala, por favor, muchachos, vamos abriendo MATLAB y Simulink. Señor profesor. Vamos, Mafe, creo tú que no puedes. puedo abrir hoy MATLAB. ¿Por qué? Es que una que no sabe manejar el computador hizo algo malo y tiene el computador desbordado. Entonces por eso es que me estaba fallando MATLAB. Y apenas lo voy a arreglar este fin de semana. Ah, bueno. Bueno, listo. Entonces es atrás. Sí. Donde abro MATLAB y con esto instalando, ¡pum! Se funde ese computador. Ah, listo. Ya. Esperemos que... Sí, ya lo puse a abrir, ya. Listo. Y vamos a darle con toda la paciencia mientras yo explico acá. Listo. Entonces voy a compartir nuevamente pantalla. Listo. Entonces, tenemos este esquema. Entonces, si notan, pues dice reorganizando. ¿Y qué pasó? Lo que estaba a la derecha. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta reorganización? Dejar la plantica aquí sola y definir un único controlador. Sí, este único controlador es el que nosotros debemos llevar a la forma estándar de PID.
¿sí? De PI, PID, esta de acá, esta básica. Por lo tanto, entonces necesitamos conocer qué es lo que va a quedar ahí, ¿sí? Y miremos a ver. Entonces acá viene, aquí en la primera parte, dice que la planta se resta con el modelo. Entonces, si notan, hay un más y un menos. Luego dice, reorganizando y envían este bloque hacia la parte derecha para poderla, hacia la parte izquierda, perdón, hacia la parte izquierda, para poderla combinar con el controlador y finalmente generar un único algoritmo de control, ¿sí? Para la plantica de acá. Profe, pero se pasa cuando ya llega la resta, ¿cierto? No, se pasa así completo antes de la resta para conocer cómo hacer el controlador final. Pero mira que es el mismo bloque. K sobre tau S más 1 y aquí K sobre tau S más 1. ¿Sí? Pero bueno, ¿ustedes qué creen que qué pasó si estaba en menos? Si notan acá, este sumador es más menos. Y cuando pasa es que más más. ¿Qué pasó ahí? Profe, y si la señal del inicio era negativa, no se multiplicará, bueno, no sé, o algo así, por el otro sumador. Bueno, bien, por ahí es más o menos. ¿Qué opina, por ejemplo, Yedes? Que de pronto como se volvió de negativo a positivo. No, profe, no sé si habrá una multiplicación de por -1 o un cambio de signo. Listo. Pues resulta que es una reglita del álgebra de bloques, claro que no es una reglita común y no está dentro de las reglas. Y ustedes no me creerán, pero casi me vuelvo loco tratando de investigando cómo era eso. Porque no es tan visible con las reglitas normales. Entonces, no puedo creer que me haya descargado el celular. Denme un segundito. Mira, lo iba a usar para el tablero. Gracias, amor. Muchachos, regálame un instante. Conecto acá el celular. Cargador. Así que 3% de batería. No lo puse a cargar anoche. Y resulta que esta reglita casi me saca un ojo, porque yo decía, ¿cómo es que ese positivo se vuelve negativo? Si yo el álgebra de bloques supuestamente lo manejo medio decente. Sí, entonces ocurrió lo siguiente. Voy a álgebra de bloques. Profe, ese de Simulink, que es que 135 minutos restantes. ¿Te da tiempo? ¿El Simulink le da tiempo cuando abre? Perdón, el Siemens, perdón. Ay, En la instalación de Siemens. Es que tiempo restante estimado, 135 minutos. Profe, qué pena, una preguntita. Señor. Me apareció un error. O sea, siempre nos comparte. No, Sebastián, no me cae bien. No me asustes, Evita, no me asustes. Sebastián, el leche es más alto. Vea, profe, este error. Parece que la Instalación de mezcla protocolo. No, mira que ese error es como, no nos afecta la instalación, ¿no? Es como un error, pero de protocolo de comunicación con otros elementos. Menos mal nosotros no lo vamos a comunicar pues como con más cosas. Ah, listo, profe, lleva rato sin cargar por error, entonces estaba esperando para preguntarle. Bueno, no, no hay ningún problema, pero no, ese error no nos va a generar ningún problema en el momento de que ya lo estemos usando con el Factory.io y con la simulación y todo, no nos va a generar problema. Uy, si Sebas no dice, no me doy Profe, cuenta que gracias. tenía el mismo error. Ay, qué belleza. Profe, no ha abierto todavía MATLAB. No, tranquila que todavía nos demoramos un buen ratico para Sí, usarlo. cierto. Listo, entonces voy a compartirles pantallita. Entonces,
voy a convertir simplemente en bloquecitos más sencillos ese esquemita, ¿sí? No lo que tiene adentro, sino solo para demostrar. Entonces, notamos, aquí hay 1, 2, 3, 4 bloquecitos. Tenemos 4 bloquecitos. Y el último es más menos, ¿sí? Y vamos a ver cómo es que lo llevan a más más. Entonces, ¿cómo es que hacen eso? Tenemos, entonces, esta misma representación, simplemente lo llamé en otros bloquecitos, ¿sí? Voy a darle a estos nombrecitos, por ejemplo, la entrada va a ser A. Tenemos acá la retroalimentación, digamos que esto sea B, aunque esa B está muy fea, ¿sí? Vamos a llamar, digamos, la salida de aquí del modelo C. Vamos a llamar la salida de la planta D. Y vamos a llamar el error E. ¿Sí? A los nombres. Vamos a ver, vamos a analizar qué le llega a E. ¿Qué es el bloque que le llegan a G1? ¿Sí? Entonces vamos a ver. ¿Cuánto vale B en términos de eso que tenemos ahí? B, ¿cuánto va a ser? Entonces B, nos venimos para acá atrásito. ¿Y quién va a ser? Ahí sería la resta entre G4 Co- y la señal de D. correcto, correcto. Los vamos a llamar solo D y C. Ah, sí. Pero, Gracias. pero sí, pero sí tiene tal cual. Entonces va a ser simplemente D positivo menos C. ¿Bien? Ningún misterio, ¿cierto? Ahora, como ya tenemos B, ahora sí podemos saber quién es E. Entonces, E, ¿quién debe ser? La resta de B y A. A y B. Correcto, entonces A menos B. Entonces, muy sencillamente, como ya tenemos B, entonces E es igual a menos B, pero B vale D menos C, ¿cierto? Sí. Finalmente, va a ser igual a menos D Profe, más C. ¿puedes subir un poquito la pantalla? Es que ya no veo. Donde está escribiendo ya no veo. Ah, no, ya, B, ya, ya, ya. No, ya, ya. de Es pronto fue porque le moviste el coso del el mí. mouse. Sí, Sí. sí. Y ahí mismo le tapa de pedacito. Sí, es porque te iba a decir que no lo puedo subir. Bien, entonces tenemos eso. Entonces vamos ahora a hacer el otro esquemita, el que están proponiendo ahí. Entonces, el que están proponiendo ahí, inclusive lo voy a poner acá más pequeñito. Sí, me disculpan lo tacaño, pero esto es más, menos, más, más. Esto es G1 por G2 por G3. Se viene acá y este viene acá. Listo. Y vamos a llamarle de la misma manera. Entonces vamos a llamarle a, bueno, de la misma manera no. Pues como ya se cambió, ¿dónde quedó E? E quedó acá. E es la señal antes de G1. ¿Sí? E es la señal de antes de G1. Muy chiquito, muy miserable. Entonces, E es la señal antes de G1. Para ser sincera, sí, profe, muy pequeño. Está optimizando, profe. Listo. Entonces Optimizando espacio. listo, voy a volar todo eso. Pero yo creo que ahí se alcanza a ver para que no lo borre. No, no hay problema. Entonces acá lo hacemos más bien amplio, bonito. Entonces tenemos más menos, mm, más,
G1, G2, G3, y dice, de G2 se retroalimenta acá con G4. Listo. Y simplemente la retroalimentación final. Bien. Entonces, retomando el otro esquema, decimos, necesitamos conocer E. Entonces, E, que es este elementico de acá, es el que está previo a G1. ¿Sí? E es la señal que está previo a G1. Entonces, simplemente le ponemos, previo a G1 está E. ¿Sí? Tenemos que B. Bueno, no, pero B ya se destruyó. Entonces, miremos acá. C. ¿C quién es? C era el bloque que estaba aquí entrando antes de... Ya lo vamos a ver mejor. Acá, más bien completo este. Y ya lo vemos mejor. Entonces, tenemos A no cambió, A es la entrada. Vamos a ponerle, por ejemplo, a este nombre D. Vamos a ver que esta salida es A menos D. ¿Sí? Y este bloque es C. ¿Por qué este bloque es C? Porque simplemente es la salida de G4. Vamos a ver la salida de G4, que para nosotros G4 era este, véalo acá. Es la salida de G4. ¿Sí? Y finalmente, ¿quién quedó por fuera? Esta D. Esta D es la que llega finalmente acá. Si notan, D es la salida de G3. ¿Sí? Entonces, la salida de G3, que es este, pues realmente es esta D. Entonces vamos a, si quieren, lo ponemos acá, le ponemos D, ya nos lo unimos acá. ¿Sí? Entonces, esta D es el que quedó acá. La salida de G4, que era C, queda acá. La entrada G1 era E. Entonces vamos a mirar cómo queda finalmente esta álgebra de bloques. Entonces decimos que esta E, ¿a quién va a ser igual? E va a ser igual. Me voy a sentar 3 minuticos. Listo. E, ¿a quién va a ser igual? Simplemente a la sumatoria de lo que le llega. A la sumatoria de A menos D más C. Correcto. A menos D más C. Y si notan, ese A menos D más C es este mismo de acá. A menos D más C. ¿Sí? Más, Demostrado. más C, A, porque dice menos C. no, B. acá está más C. A menos D más C. Y acá es A menos D más C. Es lo mismo. Sí, ya. Sí, sí. Listo. Pero entonces, más allá de este análisis, ¿qué fue lo que pasó ahí? Muy sencillo. Y yo y les confieso, no lo sabía. Es muy obvio, pero no lo sabía. ¿Sí? Cuando nosotros teníamos por allá en álgebra de bloques, teníamos, por ejemplo, dos sumadores, más menos, y por acá, por ejemplo, más, ¿sí? La regla nos dice, da lo mismo intervenirlos, ¿sí? Intercambiarlos. ¿Por qué? Pues porque en álgebra da lo mismo sumar algo al principio, o sea, decir 2 más 5 menos 2, que decir menos 2 más 5 más 3.
¿sí? Y sí, tienen lógica. Entonces, estos elementos pueden intercambiarse más y más menos, ¿cierto? Y esta es la regla general. Inclusive es la reglita que nos aparece. No la tengo aquí abierta. Me sirve un segundito. Reglas. ¿Sí? Inclusive es esta normita, estas dos normitas que nos aparecen acá. ¿Sí? Uno la puede intercambiar sin importar cómo. ¿Sí? Inclusive, o cuando están fusionadas, uno las puede separar y todo. Es lo único que dice de sumadores. Pero esta reglita no me decía esto. Resulta que lo que estamos haciendo simplemente es haciendo la transposición. Es decir, pasar este de izquierda a derecha. ¿Sí? Resulta que si yo paso un bloque de estos y lo adelanto, ¿qué va a ocurrir? Simplemente este bloque que está acá se va a multiplicar por este signo por el que está pasando. ¿Sí? Más menos por más, los signos se conservan. ¿Sí? Entonces vea, cuando este pasa a la derecha, entonces dice más por menos. O sea, aquí pueden haber 10 signos. ¿Sí? Y simplemente, si pasan por un positivo, se conservan, más menos. Bien, pero ¿qué pasa si en vez de eso pasan por un negativo? Cuando pasan por un negativo, por ejemplo así, vamos a tener más menos. Y pasan por un negativo, menos más, por ejemplo, menos más. Cuando este va a hacer la transposición de este lado hacia adelante, como está pasando por un negativo, entonces ahí sí ya no es lo mismo, ¿sí? Porque se está adelantando a este negativo. Como resultado tenemos que por lo menos un signo va a cambiar, ¿sí? Aquí pueden haber 5 o 6 signos, aquí adentro pueden haber 5 o 6 signos, y como pasa por un negativo, al menos uno va a cambiar, ¿sí? Sea de negativo a positivo o de positivo a negativo, ¿sí? En este caso, entonces ya uno tiene que hacer el análisis que hicimos aquí arribita, ¿sí? Pero cuando uno adelanta o transpone un sumador por el negativo de otro, ¿sí? Sabemos que al menos un signo va a cambiar. Entonces, por eso fue que esto quedó menos más y más. Por eso esto de aquí arriba cambió, porque simplemente hicimos la transposición. Si ustedes notan acá el original, lo que hicimos fue cambiar este, ¿sí? Lo trajimos por acá, por acá, y lo intentamos adelantar a este, ¿sí? Lo posicionamos acá. Nosotros hicimos el posicionamiento de ese bloque acá. Entonces lo que hicimos fue pasarlo por este negativo, ¿sí? Como pasó por ese negativo, sabemos que alguno de estos dos signos iba a cambiar. Y realmente sí cambió de más menos a más. ¿Sí, sí la cogieron? Sí, profe, perfecto. Bueno. Profe, una pregunta, entonces como para retroalimentar, ¿cierto que Q es la inversa de la planta por el filtro? Pero según la tabla, ¿cierto? El filtro y el filtro lo haría la planta, las tablas también. Correcto, aquí ya vamos a retornar acá, sino que quería compartirles porque a mí casi me saca un ojo pasando eso allá para acá porque las reglitas que yo tenía no tenían esa. Sino que era para preguntarle ahora lo que nos está explicando. Entonces lo que hace el cambio que usted nos explicó es pasar el sumador que está ese es el modelo. Para poder correr el modelo y es ese más y más que se ve ahí arriba al entrar al controlador. Sería, ¿cierto? Correcto, tal cual.
Entonces, lo que acabamos de hacer, pues bien lo que nos dijo Mafe, yo convertí ese modelito a G1, G2, G3, ¿sí? Pero es el mismo, es este mismo. Y demostramos cómo llegar a este segundo de acá. Lo único que hicimos fue entender cómo pasa este más menos a este más más. Porque es tan importante, porque este es el que nos permite llegar siempre al integrador. Este signo más. Si este hubiera quedado como menos, digamos que el método nunca hubiera funcionado porque no genera un integrador, sino por allá un polo en otro lugar. ¿Sí? Pero este cambiecito, y yo caí me da con ojo buscando, y pero estos berracos, ¿cómo hacen? ¿Sí? Pero simplemente, entonces lo que hicieron fue coger este más menos, o sea, coger este bloquecito realmente y llevarlo o integrarlo es a la parte del controlador. Bien, pero al cambiarlo queda es más más. Sí, entonces si notan, dejamos la planta solita. Obviamente la planta física va a estar solita. Y lo que tiene aquí al lado izquierdo, todos estos tres bloques van a ser el controlador. ¿Sí? Basándonos en este primer modelo de acá, donde Q, donde está este valor de Q, donde este valor de Q tenía era la planta invertida y el filtro. ¿Sí? Solo este valorcito de Q, solo este Q tenía la planta esa Q es solo la planta invertida por el filtro, que es lo que nos dice acá. Planta invertida, ¿sí? O sea, si esta es la plantica, si esta es la planta, entonces Q va a ser la planta invertida por el filtro. Bien, pero tomando ese mismo concepto, o sea, integrando el modelo directamente en la planta, entonces tenemos este segundo esquema. Simplemente ya lo que hicimos fue tomar el modelo de la planta y ¡pum! Se lo metimos al controlador. ¿Para qué? Para dejar la planta solita. Y por último tenemos esto de acá. ¿Sí? ¿Cuánto daría la resolución de estos elementos? ¿Sí? Entonces sería poner estos dos en serie y retroalimentación con el de abajo. ¿Estamos de acuerdo? Estos dos en serie y retroalimentación con el de abajo. Profe, pero igualmente arriba ya estaban así en serie, ¿cierto? No hizo ninguna modificación con... No, lo único que hice, estos dos siguen en serie. Lo en único que serie. hice fue La meter retroalimentación. acá, exacto. Lo único que hice fue meter acá. Bien, como voltearle para que sea para acá. Bien, listo. Entonces, ¿cuánto haría? ¿Recuerdan cómo hacer esto o lo hacemos entre todos? ¿O alguien se arriesga a La hacer? retroalimentación es multiplicar, no me acuerdo muy bien, siempre me olvido. Bueno, entonces no hay problema. Más, aquí que tengo la reglita abiertas, véala acá. Acá. Esta última. ¿Sí? Vea la última reglita, es esta. Entonces, para sistemas de retroalimentados es el que sale del sumador sobre 1. Si aquí es negativo, aquí es positivo. Y si aquí es positivo, aquí es negativo. Para nuestro caso es negativo, entonces esta exactamente que está acá. Entonces, el que sale sobre 1 más el que sale por el que entra. Bien. Entonces miremos acá. Entonces resolvámoslo. Entonces dice, según eso, entonces, ¿quiénes salen? ¿Quién sale del sumador? Sale 1 sobre lambda S más 1 y tau S más 1 sobre K.
Y realmente este es un solo término. ¿Bien? Este es un solo término. Este es un solo término. Entonces, vamos a hacerlo acá. Entonces, dice, el que sale, entonces, ya me olvidó un poco. 1 sobre lambda S más 1. Entonces, 1 sobre lambda, no me escribió, lambda S más 1. Y ese está en serie con tau S más 1, con tau S más 1 sobre K. Este es el bloquecito que sale, ¿cierto? Esto es más menos. Y el bloquecito que le entra es K sobre tau S más 1. K sobre tau S más 1. Bien, esto es lo que vamos a resolver. Entonces simplemente, el que sale sería, pues ya haciendo la multiplicación ahí pertinente, sería tau S más 1 sobre K que multiplica a lambda S más 1. Bien, ¿sobre quién? Sobre KTS más 1. Sobre casi. La formulita nos dice sobre 1 más el Así que uno más sale. ya va. Exacto, exacto. Entonces, esto nos dice que es 1 más el que sale es el mismo de arriba, tau S más 1 sobre K que multiplica a lambda S más 1 y esto multiplicado por lo que entra. Y lo que entra es K lambda S más 1. ¿Bien? ¿Hasta ahí algún misterio? No, No, ¿sí lo recuerdan? Bien, ya solo es hacer el álgebra. Entonces, antes de hacer el álgebra, pues aquí hay unas cuitas que podemos eliminar o no. Podemos eliminar K con K. ¿Sí? Y tau S, y es no, que, aquí me equivoqué. Acá no es lambda, sino tau. Señores, señorita, aquí es tau. Dime. no era mi mamá. Qué bien. Listo. Es que me dijo, ¿será que su profesor le reconoce la voz? Ah, Perdón, ella me cansó. ya, ya. Dale, que saludos. Qué saludo. Que igual. Gracias. Listo, muchachos. Entonces se puede ir K con K y tau S más 1 con tau S más 1. Y entonces ahora sí hacemos el álgebra. Con lo que quedó, entonces arriba quedó tau S más 1 sobre K que multiplica a lambda S más 1 sobre... ¿Y qué quedó abajo? Abajo solo quedó esta lambda de acá, ¿cierto? Entonces, sería hacer el fraccionario acá. Entonces, esto sería 1 por lambda S más 1, entonces sería lambda S más 1. Y creo que tengo un pequeño error. Y el error es este. ¿Cómo retroalimenta? Positivo, ¿cierto? Estamos haciendo solo este pedacito de acá. Ahí tiene que cambiar el signo, profe. Correcto. Si aquí es positivo, ¿cómo queda acá? Negativo. Correcto. Correcto. Esto es un menos. ¿Por qué? Porque y es que lo tengo es acá mal desde el principio. Sí, porque estamos haciendo es este pedacito de acá. Sí, es más,
Más pelota, hubiera simplemente hecho esto. Jiji. Más de puro ofendido lo voy a hacer. Así más ofendido. Es que para que no se le olvide cambiar el signo. Sí, para que en el video quede bien. Listo. Lo que estamos resolviendo es este de acá. Entonces, como se retroalimenta por positivo, entonces acá es 1 menos. ¿Sí? Si aquí fuera negativo, sería 1 más. Entonces, listo. Entonces, ¿cuánto daría este fraccionario de acá? Sabiendo que ya todo esto no existe, solo quedó esto así. Solo quedó 1 menos 1 sobre lambda s más 1. Esto fue lo que quedó de acá esta partecita. ¿Cierto? Esto fue lo que quedó de acá este denominador. Entonces, ¿cómo queda aquí? ¿Cómo queda entonces acá este denominadorcito? Esto fue lo que quedó de acá. ¿Cómo quedaría Él acá? se hace producto de, o sea, se multiplica por 1/1, profe. Ah, No, todavía no estamos haciendo la cadena, sino solo el fraccionario de aquí abajo. Este que quedó. Tau S más 1 menos 1, tau S sobre tau S. Listo, Cevita. ¿Me repite, yo lo copio? ¿Cómo queda? ¿Quedaría tau S sobre tau S, profe? ¿Pero ya el resultado final o solo lo de aquí abajo? No, lo de ahí abajo. O espere, profe, mejor lo rayo para no equivocarme. Porfa. Porque si el que me dijo no era. Profe, ¿Sí? pero número, esto que le dio aquí, lo que tiene encerrado en el circulito rojo, ¿Sí? ¿se multiplicaría por ese tau S más 1 o...? No, es que aquí lo empecé a solucionar. Ah, ok. Pero Entonces no. quedaría Exacto, ustedes me dicen cuánto. tau S al... Espere. No, espere, yo lo rayo. Por favor. profe, ¿no queda tau S sobre tau S más 1? Perfecto. Eso queda. Tau S. Tau S ¿Alguien? sobre tau S más 1. Correcto. ¿Alguien sabe cómo llegó Mafe a eso? ¿A todos les dio lo mismo? Pues supongo que multiplicó en cruz y dejó el mismo denominador. Tal cual. Lo que ella hizo fue eso. Entonces hizo acá el fraccionario. Entonces, si que lo vemos así en cruz. 1 por lambda S, entonces da lambda S más 1 menos 1 por 1 menos 1 sobre
1 por esto de acá, entonces lambda S más 1. Más 1 se va con más 1 y solo queda, entonces queda lambda S sobre S lambda, sobre el, queda lambda S sobre lambda S más 1. Entonces ahora sí, podemos hacer ley de extremos y medios. Bien, y si notan, pues este lambda de acá se nos puede ir con ese lambda de arriba. El lambda S se va con este lambda S de acá. Y finalmente nos queda igual, voy a hacerlo acá que no me vaya a estorbar, voy a borrar esto para que no nos vaya a estorbar. Finalmente, el controlador para este sistema, ¿sí? El controlador para este sistema queda tau S más 1 sobre K lambda S. Este es el controladorcito para ese sistema de primer orden. Sí, este es el controlador. Tau S más 1. Y el que es multiplicación con la planta, ¿cierto, profe? Ya. Ese ya sería el Correcto. controlador. Este es el mero controlador. ¿Sí? Vea que el que resolvimos. Ah, bueno, y llegamos a esto mismo. Tau S más 1 sobre K lambda S. ¿Sí? Y vean que ya este de acá es el algoritmo de control. Ya, solito ya. Algoritmo de control y plantica. ¿Sí? Ya combinando, partiendo aquí de este concepto que ellos propusieron, llegamos a un controlador estandarizado. ¿Sí? Tau S más 1 sobre K lambda S. Entonces yo ahorita les decía esta formulita de acá. Si nosotros hacemos la elección común de este filtro, o de más bien de este comportamiento deseado en lazo cerrado, el controlador, es decir, solo este bloquecito, ¿quién es? 1 sobre G por 1 sobre lambda S. Es este de acá. Vean. Tenemos la planta invertida. ¿La planta quién es? K sobre tau S más 1. Cuando la invertimos, tau S más 1 queda arriba y K queda aquí abajo. ¿Sí? Esta es la planta invertida. Y multiplicado por 1 sobre lambda S. Vea, lambda S aquí abajo. ¿Sí? Entonces, realmente esta formulita de acá es la que va a aplicar para cualquier tipo de planta. De primer, segundo, tercer orden, la planta que nosotros queramos, todo se va a reducir a esto de acá. A GC va a ser igual al controlador final. Sí, va a ser la inversa de la planta por 1 sobre lambda S. ¿Sí? Acá, planta invertida por lambda S. Profe, para llegar a eso siempre hay que hacer todo el procedimiento anterior. No, señorita. O ya queda como concepto que Exacto. el Queda como controlador queda concepto. así. Queda como concepto, ya sabemos que la formulita es esta. El controlador es simplemente 1 sobre G multiplica a 1 sobre por lambda S, por 1 sobre lambda S. Planta invertida por lambda S. Ya sabemos que este es el controlador que siempre va a quedar. Sí, pero lo acabamos de demostrar cómo se llega ahí. Y partiendo allá desde lo que propusieron ellos. Ahora, listo. Y entonces, si decimos que esto es un PI, ¿cómo hay que es un PI? Yo no, ¿se lee en forma de PI? ¿O sí se la- No. Listo. Pues realmente sí tiene un poquito de forma de PI. ¿Sí? Más bien lo rayamos aquí aparte para que la diapositiva quede más clara, porque obviamente ahí se saltan mil pasos. Entonces, tenemos que supuestamente esto es un PI. Supuestamente. Vamos a ver cómo es que eso es un PI. Entonces, nosotros lo que tenemos es esto. Chuchun, chuchu, chuchu, chuchun, chuchuchun, chuchuchun, Beijing Scratchy Show. ¿Alguien me puede dictar cómo es la función de transferencia de un PI?
de un PI estándar. ¿PI o PIT? No, de un PI. De un PI. No. Tengo la. Espera, yo busco. Bueno. Profe, tengo PID. ¿Listo? Pues si tienen PID, simplemente quiten la parte derivativa y ya queda un PI, ¿no? Solo hasta la integral, ¿cierto? Entonces, Correcto. KP más KI sobre eso. 32,13. Ahí está la Eso, nota. eso es paralelo. Les estoy pidiendo el El estándar. estándar. 62. Correcto. KP por 1 más Ah, 1 sobre TI. 213. 213. Por ese. Y la otra luna. Perfecto. Perfecto. Ahí ya tenemos esto es un PI estándar, ¿cierto? Y a nosotros nos acaba de dar este término, nos acaba de dar tau, perdón, que el controlador es tau S más 1 sobre K lambda S, ¿sí? ¿Será que los podemos relacionar? Sí, sí podemos. Entonces simplemente debemos hacer toda la álgebra posible simplemente para extraer un factor común de un 1 más 1 sobre tau y S, ¿sí? Vamos a ver. Pues necesitamos saber primero que debe quedar un unito adentro. Entonces lo primero, pues hay muchas formas de ver, o sea, ustedes el álgebra como lo quieran manejar. Digamos que yo voy a hacer algo pues muy simple que me parece a mí. Simplemente primero voy a dividir el, el denominador para ambos. Entonces esto queda tau S sobre K lambda S más 1 sobre K lambda S. ¿Sí? Ahí pues no hice nada raro, solo distribuí No sé. el denominador. Dime. La idea es despejar el 1. No, la idea es llevar este término de acá, esto que fue el controlador que nos dio, a una forma estándar de PI para saber cómo es que se relacionan esas constantes. Ok. Bien, listo. Y entonces, acá, entonces S se va con S, y entonces, ¿cuál de estos dos términos podemos convertir en uno? ¿Cuál es este o este? ¿Cuál podríamos convertir en un 1? El segundo. Pero el segundo tiene la S. Oh. Mientras que el primero, si se fijan, son solo constantes. ¿Sí? Si el segundo solo tiene constantes, ves, si el primero solo tiene constantes, pues para volverlo un 1, sacamos todas esas constantes como factor común. Entonces, podríamos estandarizarlo así, que tau S, que tau sobre K lambda va a ser factor común de 1 más ¿quién? 1 sobre S. Listo. Vamos a ver. K y lambda lo saqué como factor común, pero lo debo compensar, pero vea que no puedo sacar el tau de arriba. Tau. Aquí Entonces ya queda por tau. correcto 1 sobre tau S. S. Ve, uy, esa S tan lambduda, O sea, eso está como rara. ¿sí? Y si notan, ya tenemos una representación muy similar a la del PID, ve, a la del PI, pero en términos de nuestro nuevo controlador. ¿Sí? Entonces, según eso, ¿cómo es la relación? ¿Cuánto vale KP en términos del nuevo controlador? Tau sobre K por lambda. K
Kp va a valer tau sobre K lambda. Perfecto. Donde K es la ganancia de la planta y lambda es la constante del filtro. ¿Y cuánto vale TI? Tau S. Ah, no, Si Tau. notan, exacto, TI es lo que acompaña a la S y lo único que acompañó, lo que quedó acompañando a la S fue tau. ¿Sí? Y ya, eso fue todo. Acabamos de llegar a este de acá. ¿Sí? Que es la información que está en esta diapositiva, aquí arribita. La primera orden, entonces ellos hacen todo el procedimiento y llegan a lo mismo. KC, pues K del controlador o KP es lambda, B es tau sobre K por T. Bueno, aquí qué pena, ellos llaman a lambda TC. Esto yo lo organizo y se lo reenvío. ¿Sí? Yo lo organizo con los lambdas para que nos quede todo en los mismos términos. Sí, como cogí varios documentos. Pero, y si notan acá, vean, para el modelo, ¿qué modelo acabamos de hacer? El primerito. Sí, el primero. Acabamos de hacer para el modelo K sobre lambda S más 1. ¿Sí? ¿Cuánto vale TI? Vale tau. ¿Y cuánto vale KC por K? Vale lambda sobre lambda C, que fue lo que acabamos de hallar. Voy a ponerlos acá. Un segundito, yo los anoto acá y ya los comparamos. KC por K es tau sobre tau C. Y TI es tau. Listo. Acá voy a anotarlas acá. Bien. Si notan, ellos ponen, bueno, ahí hay que hacer dos cositas. Lo primero es que ellos llaman a lambda, es que TC, tau C. ¿Sí? Entonces, pero noten que es lo mismo. Tau C es lambda. Tau C es lambda. ¿Sí? Tau sí sigue siendo tau. ¿Sí? Y noten que TI es tau, igual que en la tablita. TI es tau. Y Kp es tau, véalo acá, por lambda, que yo ya antes sé. Pero si notan, en la parte superior de la tablita dice Kc por K. Entonces, ellos están diciendo Kc por K, perdóname, un momentito el celular, ellos están diciendo Kc por K es igual a tau sobre tau C. Obviamente, nosotros decimos que tau C realmente se llama lambda. Sí, para nosotros tau C se llama lambda. Entonces, despejando, Kc, que es igual al mismo a Kp, es del controlador, es esto que está dividiendo, esto que está multiplicando pasa a dividir. Entonces queda simplemente tau por K lambda, que es simplemente lo que nosotros hallamos ahora. Kp es igual a tau sobre K lambda. Es simplemente que lo renombran Tc y renombran Tc, nos renombran lambda como Tc. Y aquí arriba siempre incluyen la K. ¿Sí? Pero pues para uno saber solo cuánto vale Kc, pues K va a estar dividiendo, cuando uno despeje de acá, pues K va a estar dividiendo en cada uno de los modelos, va a estar dividiendo. K va a aparecer en todos los modelos. Acá. ¿Sí? ¿Sí me comprenden? Pues ahí como la reestructuración de esas tablitas. La verdad, no mucho, profe. Profe, lambda va a ser siempre TC, Correcto. ¿cierto? Y Correcto.
El KC siempre va a estar como el centro de la representación. El C, solo ponen el C ahí, ¿cierto? Exacto, Y de exacto, resto ponen bien los valores, Tau y... exacto. Yes. Nosotros, siempre, o sea, lo que ellos llaman en esas tablas TC, todo donde aparece acá TC, míralo, TC acá, TC acá, TC acá, todo donde está TC, simplemente es lambda, sí, sino que ellos lo renombraron, ¿bien? Entonces simplemente, donde haya TC es lambda, TC es lambda, TC es lambda, todo donde haya TC es lambda. Y adicional, ellos aquí arribita, donde dice KC por K, pues KC es la ganancia del controlador, ¿sí? Es nuestro KP. Sí, todo esto es KP para los diferentes modelos, toda esta columna. Mira, KP, TI y TD, para el PI o el PID, los parámetros del PI y PID, ¿sí? Excepto que ellos no tienen acá KP solito, lo tienen por K. Entonces, cada vez que uno vaya a hallar KP, pues esta K tiene que mandarla a dividir cada uno de estos parámetros. Bien, entonces, por ejemplo, para el primer modelo, que fue el que nosotros acabamos de hacer, ¿cuánto vale KP? Entonces, tú tienes que enviar esta acá a dividir. Entonces, ¿cuánto valdría KP, Jess? Sería esa T sobre TC por K. Correcto. T sobre TCK. Bien, excepto que para nosotros lo acabamos de hacer y no se llama TC, se llama lambda. Entonces, ¿cómo quedaría? T sobre lambda K, ¿cierto? Y, profe, ¿y esa T es qué Tau o Sí, este es el tau del modelo. Mira, ese es el taito del modelo. ¿Sí? vale, Es que profe, muchas gracias. listo, el controlador se vuelve tan simple que se convierte en qué parámetros. Mira, el PID se convierte en los parámetros de la velocidad de la planta y de la velocidad del filtro y de la ganancia de la planta. Y con eso sacan el PID perfecto. Bien. Entonces acabamos Profe, de... ¿Sí? en la, ahí en las tablas, en la B, ese símbolo, en la B, no, en la C, ese símbolo que está ahí al pie del 2 acompañando el 2, ¿qué son? RO. 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 Vamos a mirar a ver cómo se usan, pero ya pues hoy creo que a duras penas alcanzamos a montar el de primer orden y la próxima clase montamos el de segundo orden para conocer el PID. Profe, el ¿Sí? taller lo Y deja la entonces otra ya, semana. sí, no creo que alcancemos porque apenas lo vamos a empezar a montar y son las 11:30. Sí, debemos montar esto y hacer el código. Bien, pues entonces empecemos. Profe, a Sí, mí se entonces, me por quedó ejemplo, abriendo ¿sí? MATLAB. Ahí está supuestamente abriendo. Nunca abrió. Ay, pucha, nunca abrió. Pues Profe, Y a mí Siemens, me dices que 2 minutos, pero hace media hora. el Siemens va en 92 minutos. Ya está dizque, adaptando al sistema. Va A mí bien. me ah, dice eso. Hace media hora me dices que 2 minutos. ¿Qué tiempo restante? 2 minutos. bueno, entonces, Y no, está como complejo. MATLAB quedó ahí abriendo. Pues no, no lo insistí ni nada, dejé que abriera y ya. Solo hay una pantallita con MATLAB. Mm, no, entonces, finalicémosle la tarea a MATLAB y dejamos solo Siemens. Y más bien le explico cómo es el PID sin montar nada, ¿sí? Sino que hoy vemos los conceptos de, así como vimos de primer orden, hacemos el del segundo orden, ¿sí? Y entonces la próxima clase ya nos dedicamos a montar. Y entonces hoy, por el momento, entonces no montemos nada, ¿sí? Solo explicamos, ¿bien? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Perfecto, profe. Profe, listo. es normal que esté pegado en 2 minutos. Sí, totalmente normal. Ok. Bien, entonces, Mafe, por favor, finaliza MATLAB.
ahí en el administrador de tareas, finalízalo, para que no te consuma más recursos. Sí, profe, ya está abriendo también el administrador de tareas, solo que también se Listo, pega. no hay problema. Listo, muchachos. Entonces, esto fue todo lo que hicimos fue para una plantica de primer orden, como nos la proponía acá, como lo proponía acá el ejercicio. Sí, vean, la plantica, ¿quién era? Una de primer orden. Sí, entonces así hicimos todo el desarrollo para una plantica de primer orden. Y para esa plantica de primer orden, llegamos a este controlador de acá. ¿Sí? Como este controlador, el numerador y el denominador es como, son iguales, diferentes, como el controlador. ¿Cómo es perdón, la relación? Acá el mero controlador. Igual, El orden, serán iguales. correcto. El orden es igual. Entonces nos devolvemos por acá y entonces dice, cuando el orden es igual, ¿sí? Que es la primera condición, si n es mayor o igual, ¿sí? Si n es igual a m, el controlador es propio y entonces no tiene control derivativo. Venga, yo lo pongo ahí, PI. Acá, control derivativo, PI. Voy a poner acá PI y acá voy a poner PID. Qué pena, pero ustedes saben que todo está en construcción. Entonces, como n fue igual a m, el controlador es propio, no requiere control derivativo y es un PI. ¿Sí? Entonces, acabamos de ver que sí, que precisamente era un PI. Que ese sistemita, como el controlador tuvo el mismo grado, simplemente se nos convirtió en un PI. Bien, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer ahora que la planta no sea de primer grado, sino de segundo. ¿Sí? Como con este modelito de acá. Vamos a hacer el B. Entonces, este B, voy inclusive a copiarlo. Ya lo vi. Acá voy a coger este modelo. Profe, una pregunta. Señor. Señor. Después de que el programa terminó de realizar el paso que en el que quedamos anteriormente, es muy largo el proceso. Z, le escuchaba palabras nomás, escuchaba más la señora de atrás hablando que usted. Si me puede repetir, le respondo, Cevitas. Qué pena, si no me dio el oído. Pero que no Profe, que tapara sí la boca falta mucho en el proceso de pudiera instalación. respirar. Que si se demora, Que sí Que falta. porque todavía falta mucho. Sí. falta instalar. Este fue el paquete de soporte. Luego falta una actualización y luego el simulador. Listo, profe. Listo. 10º semestre. No, entonces listo, vamos a coger este. ¿Sí? Vamos a coger este y entonces lo que vamos a hacer es simplemente esta misma representación acá, excepto que ya nuestro modelo va a cambiar. ¿Sí? Final, pero ¿qué es lo que nosotros vamos a tener acá? Vamos a tener Q sobre la planta. ¿Sí? Entonces, siempre voy a tomar este. Qué pena. Voy a volver acá. ¿Sí? Si notan, el controlador siempre va a tener estos tres elementos. Y estos tres elementos, ¿quiénes son? Uy, que se me hizo mi lapicito. Ya, María, no me he movido y embolaté el lápiz. Ajá. No sé qué hice el lápiz. Muchachos, estoy en un espacio de 1 metro por 1 metro y se me perdió el lápiz. Debajo de la mesa. Quedarse caído.
Mira dónde cayó. Detrás de la mesa, pero... Lo dije. Ahí. Listo. Listo. Entonces tenemos que esto de aquí es Q. Estos dos son Q. Esperen un segundito. Ya me contacto que es la diapositiva 5. La cosita 5. Listo. Tenemos que estos dos son Q. Estos dos son Q. Y que este de aquí abajito es el modelo de la planta. El modelo. ¿Sí? Y que entonces que el controlador, es decir, la retroalimentación de estos, ¿quién va a ser? Según la formulita de álgebra de bloques, según la formulita de álgebra de bloques, es el que sale es Q sobre 1, como siempre es positivo acá, entonces es 1 menos el que sale, que es Q, por el que entra. ¿Quién es el que...? Entonces, qué pena, yo aquí vuelvo, así me toca volverlo a hacer. Listo. Entonces, es el que sale es Q sobre 1 menos el que sale por el que entra. Entonces, no tenemos siempre que resolver esto, ¿sí? Hacer todo el álgebra de bloques, sino que simplemente hacemos esta ecuacióncita. Y vamos a ver a dónde llegamos, ¿sí? Entonces, Q, o sea, el controlador, los bloques 1 y 2, donde Q, recuerden, donde Q es igual a 1 sobre la planta, o la planta invertida, más bien, pongámosle G a la menos 1, a la menos 1 por el filtro. ¿Sí? Estas son, digamos, las dos ecuacioncitas en las que se basa todo. Entonces, teniendo eso en mente, inclusive las voy a copiar, perdón, las voy a copiar. Entonces, teniendo esto en mente, tenemos por acá chiquitas. Entonces, para este sistema de segundo orden, ¿cómo se convertirá o cómo será el controlador final? Entonces nos dice que GC va a ser igual a, y ese está acá, Q, donde Q, ¿quién es? Donde Q es la planta invertida, entonces la planta vale tau 1, vale tau 1S, tau 1S más 1 por tau 2S más 1, ¿sí? Sobre K. Ahí ya tenemos la inversa. Sí, por el filtro. Por el filtro, y el filtro es 1 sobre lambda S más 1. Ahí ya tenemos la Q. ¿Sí? Y si nosotros hacemos todo el mismo procedimiento, todo el álgebra, inclusive lo voy a hacer acá muy, muy rápido, nos va a dar que ya el controlador, perdón, esto no es S, esto es Q. Esto es Q. Y entonces que el controlador, según la formulita que tenemos acá a la derecha, según esta formulita, ¿sí? Que es GC, es que no me quedó bien grabado, ahí es GC, si esto es GC, vamos a ponérselo así con la, esto es controlador, GC, y esto es Q. Entonces, haciéndolo, ¿cómo va a quedar?
Entonces queda el que sale, bueno, entonces sería Q, que es el que tenemos ahí. Entonces sería tau 1 S más 1 por tau 2 S más 1 sobre K por lambda S más 1 sobre, entonces 1 menos tau 1 S más 1 por tau 2 S más 1 sobre K lambda S más 1 multiplicado por el que entra. Y el que entra es este mismo, la planta, es el modelo de la planta. El modelo de la planta pues supone que es igual a la planta. Si todo está bien hecho, esto es K, tau 1 S más 1 por tau 2 S más 1, ¿sí? Y haciendo el álgebra, entonces simplemente estos dos se van con estos dos. Esta acá se va con esta acá. Y vuelve a quedar igual que ahora. Entonces, arriba, tau 1S más 1 por tau 2S más 1 sobre K por lambda S más 1 sobre, y acá haciendo el fraccionario va a ser lambda S más 1 menos 1 sobre lambda S más 1. Más 1 se va con más 1, lambda se va con lambda, y vuelve aquí. Y entonces demostramos que volvemos a quedar sin importar la planta que sea, el controlador siempre es el mismo. Quedó tau 1 S más 1 por tau 2 S más 1 sobre K lambda S. ¿Sí? Véalo acá. Volviendo a hacer, digamos, todo el procedimiento. Sí, estas formulitas de acá. Sin embargo, y al principio las diapositivas, entonces yo les decía, todo eso se reduce, véalo acá. Yo le tomo fotico a este y se los llevo allí. Véalo acá. Todo esto, toda esta chorrera, se reduce a esta formulita. ¿Cuál es el controlador? El controlador simplemente es la inversa de la planta. Vea la planta acá. K sobre tau 1S más 1, tau S. Es la inversa. Tau 1S, que está en el denominador, y tau 2S más 1, que está en el denominador, sobre K de la planta por lambda S. Por lambda S. Entonces, para no hacer todo esto, simplemente es esta formulita. No importa el modelo que sea. Sí, todos pueden usar. Vea, hay 18 modelos y todos, absolutamente todos, se pueden hacer de esta misma forma. Para uno saber el controlador final, simplemente hay que hacer 1 sobre G, es decir, la inversa de la planta, que multiplica a 1 sobre lambda S. En eso quedaron todos estos cálculos, toda la explicación, toda esta cantidad de diapositivas, ¿sí? Álgebra de bloques, cómo pasar de un lado a otro, hacer la retroalimentación, hacer todo el álgebra, incluir el modelo, saber qué es el filtro, todo, absolutamente todo, se resume a esto de acá, que el controlador, ¿sí? La función del controlador va a ser la inversa de la planta por 1 sobre lambda S. Fin. Más o menos. ¿Alguna pregunta? ¿Me devuelvo? ¿Vuelvo a explicarlo todo?
no hay ningún problema. No, porque sino que como ya anteriormente habíamos visto también eso mismo con el otro que era más cortico, pues este por lo que es más largo, pero yo creo que Pero la importancia de rayar y eso pues es como el mismo procedimiento. exacto. Más o menos a eso era como por lo que lo quería rayar. Porque sin importar el modelo, si sea un modelo largo o un modelo chiquito como este, ¿sí? Perdón. O un modelo chiquito como este, ¿sí? K sobre tau S más 1, sin importar cómo sea el modelo, simplemente el controlador, o el modelo largo como este, no importa cómo sea el modelo, simplemente el controlador va a ser la inversa de ese modelo por 1 sobre lambda S. Y ya. ¿Sí? Y entonces, Listo. listo. Y entonces ahora uno dice, listo, bien, ya tengo este es mi controlador. En ese momento lo que está en el recuadro, este es mi controlador. Y entonces esta vaina, ¿cómo la vuelvo un PID? Muchachos, ustedes que son los duros en el álgebra, ¿cómo volvemos esto un PID? Sabiendo que el PID es este de acá. Entonces, ustedes muy juiciosamente, en estos 10 minuticos, me van a decir cómo podemos convertir este controlador de este lado en este controlador de este otro lado. Como lo que hicimos ahorita con el PI. ¿Cómo podemos llegar de acá a acá? ¿Sí? ¿Qué fue esto que yo hice? Pues esto que yo hice acá. ¿Sí? Y pues Con si el quieren PID hacer, estándar, ¿cierto, profe? correcto. Si quieren hacen lo mismo. Bueno, arriba hacen la distributiva. Aquí arriba hacen la distributiva. Es por por este. Y luego distribuyen este término a cada uno de los que le queda. ¿Sí? Y de allí deben dejar uno solito. Entonces ya saben, como deben dejar el uno solito, ya saben que deben sacar como factor común. ¿Sí? Hagámoslo así muy rápidamente. Antes tenemos 9 minuticos para ese procedimiento algebraico. No es nada, pues no es complicado. ¿Sí? Profe, Señor. hacía una preguntita rápida. Ya Sí, señor. después de que haya terminado la instalación, ¿qué opción le presiona al tía Portal? Pues para que quede grabado por si las compañeras de pronto tampoco alcanzan ahorita, que sepan qué hacer. No, él les va a pedir reiniciar. Entonces simplemente reinician. Y con eso ya supuestamente les debe quedar ese paquete. De pronto, y no creo, les dice algo de una licencia. Si les dice algo de una licencia, hay una opción que dice omitir transferencia de licencias. Si es que se Esa las era. llega a pedir. Pero la vez pasada me salió el mismo error que a Molly. Ese solo le doy a aceptar y ya, ¿cierto? Correcto, sí. Eso es ahí como una conexión interna, pero nosotros no necesitamos las comunicaciones internas de nada. Sí, ya cerré MATLAB y todo y va en 86 minutos. Todo lo dejo, lo sigo dejando hasta que Correcto. reinicie y ya. Sí. Él al final creo que le dice, debe reiniciar, entonces tú le das a aceptar y ya. Bueno, profe. Listo, de todas formas, cualquier cosa que necesiten, yo estoy conectado todo el día, todos los días, hasta muy la madrugada. Entonces, lo que necesiten. De todas formas, creo que como mañana es festivo, nos vamos a ver el sábado, pero solo para seguir instalando los software, no para clases, sino solo para los software. Sí, hasta que lo dejemos ya funcionando. Entonces, no sé, Jess, qué tanto tiempito tienes para solucionar ese problema ahí con el computador. Intentaré Para- tenerlo para el sábado, profe. Sí, listo, perfecto.
Entonces el sábado nos vemos a las 2. Sí tienen tiempito. Por mí no hay problema, las dos me parece bien, así se duerme un poquito más. Ah, listo. Entonces a las 2 nos vemos el sábado, muchachos. Sí, profe. Ah, Para seguir perfecto. instalando el otro paquete, Exacto. porque cuando se puede salir. Correcto. Entonces lo instalamos y de ser posible hacemos ya un ejemplito ligado al factory. O sea, que desde el TIA podamos hablarle al factory. Profe, me pareció que ha El ocurrido un mismo. error El en la mismo. instalación. Creo que es el mismo error de ahora, ¿no? No, si quiere comparte No, profe, pantalla. se ve muy delicado. Ah, listo. Mientras miremos. Compártanos pantalla y ya. Ah, no, ya terminó. Entonces, sí, ya, ahí, muchachos, a todos les va a salir este, ¿sí? Se ha ocurrido un error durante la instalación y todo, y no es un error, sino que simplemente ya terminó. No sé para qué sale eso tan dramático. Profe, pero la vez pasada me salía a mí también, yo lo reiniciaba y se devolvía un poquitico en la instalación. Pero No ese sé si... mismo, o sería el omitir transferencia de licencia. No, ese que sea, como es que no se adaptó al sistema, algo así, debe reiniciarlo. Entonces yo lo reiniciaba y volvía a empezar la instalación un poquitico atrás. Ese es lo que yo le decía que se me devolvía con la instalación. Ah, vea, pues, de todas formas, creo que era porque era el TIA Portal. Este como es un paquete adicional, no creo que se Ese sí genere. está la de una. Sí, sí, no creo que genere ese problema. Pero ahí ya solo le dan reiniciar y ya, no tienen que volverle a dar nada más. A mí se me devolvió. No, no importa. Profe, mandate un momentico, por favor, lo que está ahorita. El tablero, pues. Y ya eso- Se salió el profesor. Creo que se le cayó el internet. Creo que se le cayó. Entonces se da por terminada la clase de esta manera. Que estén muy bien, se cuiden. Adiós. Muy bien. Gracias, profe Sebas. Ok, recuerda tener la actividad para la próxima clase. Sustentada, por favor. Decimos que fue. Gracias. Y gracias por dejar tanto trabajo.